Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Una mirada más cercana a algunos gloriosos versos coránicos. Mientras lee el Corán, uno siempre se sorprende por su profunda precisión. Cualquier verdad presentada en el libro se expresa de manera directa y directa. Nunca hay un caso de paliza sobre la zarza, ni encontramos palabras colocadas por coincidencia o sin tener una importancia considerada dentro del mensaje del versículo. Otro atributo del libro es que siempre ofrece al lector nuevos conocimientos, sin importar cuántas veces haya leído el libro en el pasado. En contraste, cuando leemos cualquier libro escrito por un hombre, encontramos que después de leerlo una o dos veces, aún no se puede descubrir información nueva. Esta sección tiene como objetivo arrojar algo de luz sobre algunos gloriosos versos coránicos y la belleza que contienen. Una mirada más cercana a los gloriosos versos coránicos. Parte 1. 1. La posición de las estrellas -56, 75-76, 2. Período de reflexión antes del divorcio -2, 226-227, 3. Hierro enviado a la Tierra 57, 25, 4. La creencia en el momento de la muerte es demasiado tarde -10, 91-92, 5. Dios lo nombró todo 231-6. Universo creado de la nada -2, 117, 7. La función de las montañas -78, 7, 8. Que viene primero, noche o día -41, 37, 9. Está, en la Tierra, o, en la Tierra, -638-9, 2-10, 99. 10. Los hombres no pueden mantener a sus esposas en contra de su voluntad -2, 231. 1. La posición de las estrellas -56, 75-76. Juro por las posiciones de las estrellas. Este es un juramento increíble, si solo supieras. 56, 75-76. Se cree que el número de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es de alrededor de 200.000 millones de estrellas. Nuestra galaxia tiene un tamaño promedio con respecto al número de estrellas. Una galaxia promedio contiene entre 10, 11 y 10, 12 estrellas. En otras palabras, las galaxias tienen en promedio entre 100.000 millones y 1 billón de estrellas. 100,000, 000,000 a 1,000, 000,000. Los astrónomos estiman que hay aproximadamente 100.000 millones a 1 billón de galaxias en el universo. Si multiplicamos el número estimado de galaxias por el número promedio de estrellas en cada una, obtenemos entre 10, 22 y 10, 24 estrellas en el universo. Ese es un número astronómico que está más allá de nuestra comprensión. Es tan grande que se estima que es mayor que la cantidad de granos de arena en la Tierra. Desde el planeta Tierra, solo podemos ver un pequeño número de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, las que están en la parte de la galaxia que está más cerca de nosotros. La mayor parte de la galaxia está escondida detrás de vastas nubes de polvo y gases. Además, otras galaxias están demasiado lejos para que la mayoría de los telescopios pequeños puedan elegir estrellas individuales. Cuando consideramos las posiciones de las estrellas, la primera observación es que todos los cuerpos celestes, estrellas, planetas, lunas, etc., se mueven constantemente a velocidades muy altas. Nuestro propio Sol, por ejemplo, se mueve a través del espacio a unos 30 km por segundo en dirección a la estrella Vega. Otras estrellas se mueven junto con sus galaxias a velocidades astronómicas. La velocidad de las galaxias lejanas puede derivarse de su desplazamiento hacia el rojo. Se descubrió que las galaxias más distantes viajan a velocidades cercanas al 80% de la velocidad de la luz. Esto equivale a unos 240,000 km por segundo. Si graficamos la posición de cada estrella dentro de galaxias tan lejanas, en cada kilómetro, tendríamos 240,000 posiciones dentro de cada segundo. ¿Cuántas posiciones obtendríamos al registrar las posiciones en kilómetros de cada estrella, dentro de cada galaxia, durante los últimos 13.700 millones de años, que es la edad estimada del universo? Notamos que la palabra usada en 56, 75 es posiciones, plural, que habla de las posiciones continuamente cambiantes de todas las estrellas en el universo. El asombroso conocimiento que obtenemos de este glorioso verso coránico es que Dios Todopoderoso conoce la posición exacta de cada estrella en cada momento en el tiempo. Podemos comprender ahora por qué este juramento es realmente asombroso. 2. Período de reflexión antes del divorcio -2, 226-227. Los que deseen separarse de sus mujeres deberán esperar 4 meses. Si cambian de opinión, entonces Dios es perdonador, misericordioso. Y si deciden continuar con el divorcio, entonces Dios es oyente, conocedor. 2. 226-227. El camino de Dios es siempre el mejor camino. El Corán ofrece muchas soluciones para algunos de los problemas más urgentes de la actualidad.
Las tasas de divorcio están aumentando en todo el mundo, y la peor tasa de divorcio se encuentra en los Estados Unidos. El 50% de todos los matrimonios en los Estados Unidos terminarán en divorcio. 41% menos 50% de todos los primeros matrimonios terminan en divorcio, 60% menos 67% para segundos matrimonios, y 73% menos 74% de todos los terceros matrimonios. Las tasas de divorcio están aumentando a un ritmo alarmante y la razón principal es la infidelidad. El divorcio también puede ser el resultado de otras razones sociales y financieras. En muchos casos, la decisión de pasar por el divorcio puede ser impulsiva y apresurada. El Corán considera el matrimonio como un vínculo permanente entre el hombre y la mujer. El divorcio, aunque no esté prohibido, se desaconseja. Para eso, el Corán impone una serie de condiciones, principalmente al hombre, que deben cumplirse antes de que se pueda ejecutar el divorcio. Una de las condiciones establecidas es el período de enfriamiento. En virtud de 226-227, si una pareja tiene la intención de divorciarse, primero deben esperar un período de 4 meses. Si después de este período todavía desean continuar con el divorcio, pueden hacerlo, pero en muchos casos, este período de tiempo conduce a la reconciliación. Es interesante observar que esta solución coránica, que tiene 14 siglos de antigüedad, el Corán se reveló en el siglo VII, ahora está siendo implementada por algunos países en sus intentos por reducir la tasa de divorcios. La siguiente noticia fue de un país no musulmán, que dio sabiduría al recomendar este procedimiento. Un programa de enfriamiento pilotado por el Tribunal de Familia de Seúl desde marzo jugó un papel en la reducción de la tasa de divorcios en Seúl. Len Yeon-sok, un abogado, dijo que el programa, que requiere que las parejas que solicitan el divorcio tomen tiempo para reconsiderarlo, puede haber ayudado a reducir los casos de divorcio en los que las parejas querían separarse en un ataque de ira. Fuente, divorcerefort.org. 3. Hierro enviado a la tierra -57, 25. Hemos enviado a nuestros mensajeros con las pruebas claras, y trajimos con ellos la escritura y el equilibrio para que la gente pueda defender la justicia, y derribamos el hierro, en donde hay una gran fortaleza y beneficios para la gente. 57, 25. Una cuestión interesante aquí está relacionada con la formación de hierro. Se descubrió que la cantidad de energía requerida para formar hierro es mayor que toda la energía disponible en todo el sistema solar cuando se formó. Para ser precisos, se descubrió que la energía requerida para formar hierro era aproximadamente 4 veces mayor que la energía de todo el sistema solar. Por esa razón, se cree que el hierro no se formó en el sistema solar sino que se introdujo como un elemento extraterrestre. Esta información está en armonía con las palabras coránicas en 57, 25. Observamos el uso de las palabras derivado, que están muy en línea con el conocimiento científico. Otros puntos de interés. 1. La mayoría del hierro en la Tierra se encuentra en el centro de la Tierra, núcleo. El hierro también es el elemento principal del núcleo de la Tierra. Es interesante descubrir que la sura llamada hierro se encuentra exactamente en el centro del Corán. El Corán contiene 114 sura y la sura llamada hierro es el número 57. 2. El valor geométrico del título del capítulo, el hierro, al-adad, es 57, que coincide con el número del capítulo, 57. 3. El valor geométrico de la palabra hierro, adad, es 26, que es el número atómico del hierro, 26. El número atómico de un elemento es el número de protones dentro de su núcleo. 4. La creencia en el momento de la muerte es demasiado tarde -10, 91-92. Llevamos a los hijos de Israel al otro lado del mar, luego Faraón y sus soldados los persiguieron con odio y agresión, luego, cuando se dio cuenta de que se estaba ahogando, dijo, creo que no hay Dios excepto aquel en el que los hijos de Israel tienen creía y yo soy uno de los musulmanes. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Cuándo te habías revelado previamente y eras uno de los corruptores? Hoy, preservaremos tu cuerpo, para que sirvas como una señal para que te sigan. De hecho, muchas personas son ajenas a nuestros signos. 10, 90-92. Una verdad coránica, confirmada en varios versículos, es que el ser humano tiene una oportunidad de por vida de aceptar a Dios y ser creyente. Esta oportunidad termina cuando la muerte está sobre él. Porque en el momento de la muerte, todos los humanos saben la verdad y saben que solo Dios es supremo. Es en este punto que desean ser devueltos a la tierra para hacer un mejor trabajo. Cuando la muerte llega a uno de ellos, él dice, mi Señor, envíame de regreso para que pueda hacer buenas acciones con respecto a lo que he descuidado. 23, 99-100. Una vez que esta realidad esté sobre el ser humano, no habría crédito para aceptar a Dios. La historia de Faraón en Sura 10 es un buen ejemplo de esta realidad. El Corán insta a cada alma a arrepentirse y ser sincero en su arrepentimiento. Sin embargo, el arrepentimiento no es aceptado por aquellos que sienten que la muerte se acerca, porque entonces es demasiado tarde. No es aceptable el arrepentimiento de aquellos que hacen malas acciones hasta que la muerte llega a uno de ellos y luego dice, ahora me he arrepentido. Tampoco es aceptable para aquellos que mueren como incrédulos. Para aquellos, hemos preparado un tormento doloroso. 4:18.
5. Dios lo nombró todo menos 2.31. Él le enseñó a Adán todos los nombres. 2.31. La verdad en las palabras anteriores es simple y sin complicaciones, pero sus implicaciones son muy amplias. Las palabras anteriores nos dicen que Dios le dio a todo su nombre, mucho antes de que aparentemente le pusiéramos varios nombres. Es Dios quien llamó al árbol un árbol, y al mar el mar, y así sucesivamente. El verso anterior habla de todos los nombres. Camiseta sus medios de que todo en el universo, incluyendo nuestros propios nombres, han sido nombrados por Dios antes de que incluso creamos. Esta verdad tiene muchas implicaciones, especialmente en relación con el hecho de que el Corán tiene todos los detalles de la religión, 6.114, y que nada ha quedado fuera del libro, 6.38. Algunos musulmanes tienen la costumbre de hacer preguntas como: ¿cómo sabemos cuándo es el mes de Ramadán? Si el Corán contiene todos los detalles, entonces, ¿dónde sabemos del Corán cuándo llega el mes de Ramadán? Otros preguntarían: Dios nos ordenó observar el Hajj pero no nos dice cómo debemos saber cuándo comienza el Hajj. El Corán no es un calendario que pasa sus propias páginas hasta el mes de ayuno, o hasta que llegue el Hajj. En ese momento suena una alarma para alertarnos. Es aquí donde el versículo 2.31 es importante. Es Dios quien llamó al mes de ayuno como Ramadán, y este conocimiento está disponible para todas las personas, de modo que cuando llegue el mes de Ramadán sepamos cuándo ayunar. Igualmente, es Dios quien dio el nombre del mes para el Hajj, Dhu-al-Hijjah, el del Hajj, de modo que cuando llegue el momento, sabríamos que el Hajj ya ha comenzado. 6. Universo creado de la nada menos 2, 117. Él es el originador de los cielos y la tierra. 6. 101. El originador de los cielos y la tierra. 2. 117. Hasta el siglo XX, y ciertamente cuando se reveló el Corán en el siglo VII, los astrónomos creían que el universo no tenía un comienzo, sino que siempre había existido. Esa teoría, conocida como la teoría del estado estacionario, fue refutada cuando Edwin Hubble descubrió en 1929 que el universo se estaba expandiendo. Posteriormente, la teoría fue descartada por completo con el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico de microondas en 1964 por Arno Penzias y R. Robert Wilson. Juntos, estos descubrimientos dieron origen al modelo B-I-G-Ban, que a su vez clavó el último clavo en el ataúd de la teoría del estado estacionario. La teoría del B-I-G-Ban establece que todo el universo, que comprende materia, tiempo y espacio, surgió como resultado de una gran explosión desde un punto infinitamente pequeño. Antes del B-I-G-Ban, no existía la materia, el espacio, ni siquiera el tiempo. Todos fueron creados en ese momento inicial. Como resultado, el universo fue creado de la nada. En declaraciones a una multitud agotada en la conferencia Berkeley Physics Oppenheimer, Stephen Hawking, el famoso físico, dijo el 13 de marzo de 2007 que ahora cree que el universo surgió espontáneamente de la nada. Esta información, dada en el Corán en los versos anteriores, está totalmente de acuerdo con los hallazgos de la ciencia contemporánea. Dios es quien creó el universo de la nada, el iniciador del universo. 7. La función de las montañas menos 78, 7. Según la teoría geológica moderna, las montañas emergen como resultado de los movimientos y colisiones de placas masivas que forman la corteza terrestre. Cuando dos placas chocan, la más fuerte se desliza debajo de la otra. El de arriba se dobla y forma alturas y montañas. La capa de abajo continúa debajo del suelo y hace una extensión profunda hacia abajo. Esto significa que las montañas tienen una mayor porción que se extiende hacia abajo. En lenguaje científico, la estructura de las montañas se describe de la siguiente manera. Donde los continentes son más gruesos, como en las cadenas montañosas, la corteza se hunde más profundamente en el manto. Ciencia General, Caroline Seth, R. Robert Gardner, Samuel F. Owe, Allin y Bacon Inc. Newton, Massachusetts, 1985, S. 305. El aspecto más sorprendente de las montañas es que lo que vemos sobre el suelo es solo una octava parte de la montaña total, 7/8 de la montaña permanecen bajo tierra. Según el versículo coránico a continuación, actúan como clavijas que estabilizan la corteza terrestre, al igual que una clavija de tienda estabiliza una carpa cuando se clava en el suelo. ¿No hicimos de la tierra un lugar de descanso y las montañas como clavijas? 78, 6-7. Las palabras coránicas hablan de la similitud de las montañas con las clavijas, no solo en su función, sino también en su forma. La forma triangular de la montaña que aparece sobre el suelo se combina con una montaña triangular invertida debajo del suelo, al igual que la forma de una clavija. El efecto estabilizador de las montañas sobre la corteza terrestre ayuda a prevenir el movimiento de las capas que se encuentran debajo del suelo. Este hecho no era conocido por nadie en el momento en que se reveló el Corán. De hecho, fue sacado a la luz recientemente como resultado de descubrimientos geológicos. El siguiente verso coránico describe el papel de las montañas en la prevención del movimiento de las capas que se encuentran debajo de la corteza terrestre. Colocamos en la tierra estabilizadores, montañas, para que no se desvíe junto con ellos. 21-31. 8. ¿Qué viene primero, noche o día menos 41?
37. Muchos han debatido la cuestión de si llega el día o la noche, primero en el Corán. La mayoría de las personas consideran que el día es el comienzo de nuestro ciclo 24. Apoyan su punto de vista con el hecho de que el ser humano comienza su día al despertarse por la mañana y, por lo tanto, el día llega antes que la noche. Otros afirman que nuestro ciclo de 24 horas comienza al atardecer. Apoyan su punto de vista con el hecho de que el avistamiento de la media luna, que se encuentra en, o poco después del atardecer, se describe en el Corán como un temporizador que marca el comienzo del mes y, por lo tanto, el comienzo del día. Cuando estudiamos varios versículos coránicos, este problema se puede resolver de la siguiente manera. 1. En un sentido universal, y cuando Dios habla específicamente sobre la creación, encontramos que la noche siempre se menciona antes del día. Entre sus pruebas están la noche y el día, así como el sol y la luna. 41, 37, ver también 16-12, 21-33 y otros. La razón de esta secuencia deliberada de colocar la noche antes del día se debe al hecho de que antes de que se creara cualquier luz, que proviene de las estrellas, había oscuridad total. Entonces, con respecto a la creación del universo, había oscuridad antes de que existiera cualquier luz. Es por la misma razón que Dios menciona la oscuridad antes que la luz en los versículos que hablan de la creación del universo. Alabado sea Dios, que creó los cielos y la tierra, y ordenó la oscuridad y la luz. 6, 1, 2. Sin embargo, en lo que concierne al ser humano, específicamente con respecto al orden de nuestro salat, Dios coloca nuestro fajr, down, salat antes que nuestro isha, night, salat. En el siguiente verso, notamos cómo Dios colocó la oración del amanecer, fajr, antes de la oración de la noche, isha, ustedes que creen, aquellos que poseen su mano derecha, así como aquellos que aún no han alcanzado la pubertad, deben solicitar su permiso 3 veces, antes del fajr salat, cuando relajan su ropa al mediodía y después del isha salat. Estas son 3 veces durante las cuales es posible que desee exponerse. 24:58. 9. Está, en la tierra, o, en la tierra, -638-9, 2-10, 99, una frase llamativa que a menudo se repite en el Corán, que habla de las criaturas vivientes, es que viven, en la tierra, y no la costumbre, en la tierra. Antes de ver algunos de estos versículos, debe mencionarse que la mayoría de los traductores tradujeron las palabras árabes a, en la tierra, en lugar de, en la tierra, ya que eran ajenos al hecho de que, en la tierra, es una elección deliberada de palabras por Dios, y que la frase, en la tierra, es la frase científicamente precisa de los dos. Los siguientes son algunos versículos que usan esta frase: no hay criatura en la tierra, ni un pájaro que vuele con sus alas, que no sean comunidades como tú. 6:38. Si su Señor hubiera querido, todas las personas en la tierra, en su totalidad, habrían creído. 10:99. Normalmente, pensamos que todas las criaturas viven, en la tierra. Sin embargo, esto no es exacto desde un punto de vista científico. La atmósfera de la Tierra es parte de la Tierra. El hecho de que sea una capa de gas no significa que no sea parte de la Tierra. Todas las criaturas vivientes viven en la capa más baja de la atmósfera y no en la parte superior de la atmósfera. Por lo tanto, todas las criaturas vivientes viven dentro de la Tierra en lugar de en la Tierra. La atmósfera se divide en 5 capas. Es más grueso cerca de la superficie que se adelgaza con la altura hasta que finalmente se fusiona con el espacio exterior. 1. La troposfera, es la primera capa sobre la superficie y se extiende unos 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esta capa contiene alrededor del 80% de la atmósfera de la Tierra, en masa. El clima ocurre en esta capa, y todas las criaturas vivientes viven dentro de la troposfera. 2. La estratosfera, es la segunda capa que se extiende 50 km por encima de la superficie, es donde vuelan los aviones a reacción y también donde se encuentra la capa de ozono. 3. La mesosfera, es la tercera capa que se extiende 85 km por encima de la superficie y es donde se queman los meteoritos y fragmentos de roca. 4. La termosfera, es la cuarta capa y se extiende hasta 800 km y es la capa donde vemos las auroras. También es donde orbita el transbordador espacial. 5. La exosfera, es la quinta capa, está por encima de 1000 km donde la atmósfera se funde con el espacio y es extremadamente delgada. Este es el límite superior de nuestra atmósfera. 10. Los hombres no pueden mantener a sus esposas en contra de su voluntad -2, 231. No los obligue a quedarse en contra de su voluntad si les trae miseria para que sea vengativo. 2, 231. En muchos países islámicos de hoy encontramos que los hombres reciben una serie de privilegios que Dios nunca autorizó. En el matrimonio, es costumbre en tales países encontrar hombres dados lo que se conoce como esma. Esta es una cláusula en el contrato de matrimonio que otorga a los hombres el derecho de divorciarse de sus esposas, mientras que las mujeres se ven privadas de su derecho a solicitar el divorcio sin la aprobación del esposo. Además, los hombres pueden divorciarse de sus esposas al instante y sin buscar una orden judicial. Sin embargo, si una esposa desea obtener un divorcio, debe obtener una orden judicial. Sin embargo, esto se hace muy difícil en tales países.
lo que hace que sea prácticamente imposible para una mujer divorciarse sin la aprobación de su esposo. ¿Cómo adquirieron los hombres estos derechos no coránicos? La respuesta es a través de la defensa de una serie de fuentes de derecho además del Corán, como el hadith, la innovación humana y la fatwa, además del efecto de la cultura y la tradición. Según 231, un hombre tiene prohibido mantener a su esposa en contra de sus deseos. Si todos los esfuerzos de reconciliación entre la pareja fracasan, el esposo debe consentir los deseos de su esposa y concederle el divorcio. Y les trajimos el libro, sinceramente, confirmando lo que está presente en las escrituras, y reemplazándolo. Así que gobierno entre ellos de acuerdo con lo que Dios ha derribado. 5:48. Además, leemos en 5:44 que los que no gobiernan por la ley de Dios son incrédulos, los que no gobiernan por lo que Dios ha derribado son los incrédulos. 5:44. La segunda parte. 11. Asociar socios con Dios. Shirk. Es como caer del cielo. -22:31-12. ¿Cómo se puede llamar a Dios, el creyente? 59:23-13. ¿Quién dicta los términos de un contrato de préstamo? 282. 11. Asociar socios con Dios. Shirk. Es como caer del cielo. -22:31. Seguirás siendo monoteísta para Dios, y no establecerás socios con Él. Quien establezca pareja con Dios será como si hubiera caído del cielo, luego las aves lo arrebaten o el viento lo lleve a un lugar distante. 22:31. La alegoría dada en este versículo es de aquellos que se asociaron con Dios, comparándolos con haber caído del cielo y ser arrebatados por pájaros. La alegoría utilizada en este verso contiene información muy interesante y precisa. 1. Una persona que cae del cielo está en lo que se conoce como caída libre. Una caída como la caída libre es, de hecho, una gran caída ya que toda la fuerza de la gravedad toma el control. Esta alegoría nos informa que quien quiera que se asocie con Dios ha caído la mayor caída, pérdida. 2. Dado que la caída libre es un estado en el que no hay resistencia a la fuerza de la gravedad, produce ingravidez o 0G. El estado de ingravidez, y sin resistencia, retrata el estado de una persona sin protección y, por lo tanto, en un estado totalmente vulnerable. 3. Las palabras son arrebatadas por los pájaros. Indican que cualquiera que tenga la tendencia de establecer parejas con Dios, será presa fácil de los demonios y sus invitaciones idólatras. La alegoría aquí retrata a los demonios como los pájaros que arrebatan. 4. El peso de una persona en el suelo es soportado por la tierra debajo de sus pies, pero una persona en caída libre no tiene ningún tipo de soporte para su cuerpo hundido, y se dirige hacia la muerte segura. Este es también el caso del que establece socios con Dios. Él no tendría ningún apoyo de parte de Dios. Esto es porque establecer socios con Dios, shirk, es el único pecado imperdonable. 4:48. Como resultado, esa persona se dirige a la condena asegurada. En contraste, Dios siempre apoya a los creyentes genuinos para sacarlos de la oscuridad hacia la luz. Él es quien te apoya, a los creyentes, así como a sus ángeles, para sacarte de la oscuridad hacia la luz. Él es misericordioso con los creyentes. 33:43. 12. ¿Cómo se puede llamar a Dios, el creyente? 59:23. Él es Dios, no hay Dios sino Él. El Rey, el Santo, la Paz, el, mumin apóstrofo, creyente, el que todo lo abarca, el digno, el poderoso, el orgulloso. Gloria a Dios, Él está muy por encima de los socios que asocian con Él. 59:23. El versículo anterior proporciona varios nombres para Dios. Uno de ellos es, mumin, que literalmente significa, el creyente. La definición coránica de un creyente es aquella que cree en Dios, los ángeles, los mensajeros de Dios y las escrituras de Dios. 2:185. Dios es quien creó a los ángeles, los mensajeros y las escrituras. Entonces, ¿cómo puede la descripción del creyente ser aplicable a Dios cuando creó todo? 1. Como se mencionó, la definición de creencia, imán, es tener fe en la existencia de Dios, los ángeles, los mensajeros y las escrituras de Dios. 2. Entre los humanos, hay creyentes y también incrédulos. Cuando nos enfocamos en los creyentes, encontramos que los creyentes más sinceros todavía tendrán un pequeño elemento de duda en sus corazones. Esto se debe al hecho de que el humano no puede ver a Dios con sus ojos. El Corán relata la historia de Abraham cuando le pidió a Dios que le mostrara una señal, luego Dios le preguntó a Abraham, ¿no has creído? Y Abraham respondió, sí, pero para que mi corazón se tranquilice. 2:260. También tenemos el ejemplo de Moisés cuando pidió ver a Dios por la misma razón y Dios le dijo, no puedes verme, pero mira la montaña, si se queda en su lugar, me verás. Luego, cuando su Señor se manifestó en la montaña, hizo que se desmoronara y Moisés quedó inconsciente. Cuando volvió, dijo, gloria a ti. Me arrepiento de ti, soy el primero de los creyentes. 7:143-3. Aunque Abraham y Moisés fueron profetas de Dios muy sinceros, todavía tenían un pequeño elemento de duda simplemente porque no podían ver a Dios con sus propios ojos.
Estos ejemplos coránicos nos dicen que siempre habrá un pequeño elemento de duda en los corazones de los creyentes más sinceros. 4. Debido a este elemento de duda, ningún ser humano puede ser llamado creyente perfecto, en un sentido absoluto. 5. El siguiente verso coránico recorre un largo camino para resaltar la conexión entre la duda y la creencia, no tenía autoridad sobre ellos para ningún otro propósito que no sea el de nosotros para distinguir a los que creen en el más allá de los que tienen dudas al respecto. Tu Señor es el guardián de todas las cosas. 34, 21. Notamos en las palabras anteriores que Dios usó duda como antónimo de creencia. También sabemos que todos los humanos tendrán un grado de duda, ya sea pequeña o grande, por lo tanto, ningún humano puede ser llamado creyente en un sentido absoluto. En contraste, Dios no tiene ninguna duda en nada, ya que Dios es Señor y Creador de todas las cosas. En lo que respecta a Dios, todos los asuntos son una certeza absoluta, y por eso podemos decir que Dios es el único que puede llamarse el verdadero y perfecto creyente. 13. ¿Quién dicta los términos de un contrato de préstamo? 2. 282. ¿Usted qué cree? Si tramita un préstamo por un plazo específico, deberá anotarlo. Un escriba hará la escritura por usted con justicia. Ningún escriba se negará a escribir como Dios le ha enseñado. Él escribirá, mientras el que le corresponde a la deuda le dicta. 2. 282. En 2. 282, leemos sobre las reglas de prestar dinero. Una de las reglas es que si se contrata un préstamo entre dos personas, el prestatario es quien dicta los términos del préstamo. Esto puede parecer contrario a la práctica común, es normal ver al prestamista como el que dicta los términos y no el prestatario, pero la sabiduría de Dios es inigualable. Dios decreta que, dado que el prestamista es el que siempre está en una posición más sólida, entonces el prestatario debe ser quien dicta los términos por las siguientes razones. 1. Por un lado, si se deja que el prestamista dicte sus términos, puede imponer términos injustos, que el prestatario puede tener que aceptar debido a su gran necesidad de dinero. Esto daría como resultado un caso de riba, usura. 2. Sin embargo, si el prestatario escribe los términos, no escribirá términos que sean injustos para el prestamista porque si lo hace, el prestamista, que no tiene dificultades financieras, simplemente se negará a prestar el dinero, como resultado, el prestatario no recibirá nada. Más bien, el prestatario necesitará escribir términos justos para que el prestamista esté dispuesto a desprenderse de su dinero, pero sin escribir términos injustos o explotadores. Esta regla asegurará que se redactarán términos justos para ambas partes.